Mediante una cotización informamos el valor real de un bien o servicio. En algunos casos puede asociarse con un presupuesto o análisis de precios unitarios APU. En General Ledger tienes la posibilidad de elaborar cotizaciones para informar el valor de bienes y o servicios que no se salen de lo común, pero también cuentas con la posibilidad de generar cotizaciones más especializadas donde puedes incluir APUs propios de empresas que realizan proyectos y a partir de esta generar una orden de trabajo. Para abrir el CMI de cotizaciones, ingresa por Ventas, CMI de cotizaciones. Ahora que este CMI se ha cargado, iniciaré enseñándote a realizar una cotización de bienes o servicios, que bien puedes enviarla a tu cliente o generar una factura, remisión o un pedido a partir de esta. Pero primero te invito a revisar las diferentes partes que conforman este CMI. En la parte superior hay una barra de herramientas donde el botón más permite crear una nueva cotización. Sin embargo, te aclaro que en este momento solo estarás definiendo datos generales de la cotización, como son fecha, cliente, condiciones, entre otros datos. Posteriormente podrás agregar los ítems que conforman el cuerpo de la cotización. El botón editar te permitirá hacer modificaciones o cambios a una cotización existente, siempre y cuando su estado sea pendiente. Además, te aclaro que solo estarás editando los datos generales de la cotización. La lista de estados te permite consultar las cotizaciones en los siguientes estados. Pendientes: las cotizaciones que aún no se han facturado o a partir de ellas no se ha generado una orden de trabajo, un pedido o una remisión, o no están anuladas como tampoco negadas. Generadas: las cotizaciones a partir de las cuales se generó una orden de trabajo, un pedido o una remisión. Facturadas: las cotizaciones que ya se facturaron. Negadas y o anuladas: las cotizaciones que fueron negadas o anuladas. Hay una diferencia entre negar y anular, y más adelante te lo explicaré. Notarás que hay dos rejillas. La primera contiene los datos generales de la cotización y la segunda contiene los ítems o detalles de la misma, y pueden ser bienes o servicios. La barra lateral de opciones la iremos estudiando poco a poco después de hacer una cotización. Hacemos clic en el botón más y procedemos a rellenar los campos. El sistema te propone la fecha actual. Sin embargo, esta fecha es editable y la puedes cambiar. Tipo de cambio: por defecto se asume moneda local y el factor es 1. Si por el contrario seleccionas una moneda diferente a la local, entonces el sistema te solicita la tasa de cambio. En esta ventana puedes seleccionar una tasa de las que aparecen en la lista o definir una nueva pulsando el botón más. Eliges la moneda, asignas la fecha y escribes la tasa representativa del mercado, y por último pulsas el botón aceptar. Si pulsas el botón de los puntos suspensivos, podrás seleccionar una tasa de cambio de la lista para la moneda que tengas seleccionada en ese momento y que además es diferente de la moneda local, que en tal caso su factor siempre es 1. Para este ejemplo trabajaré con moneda local. Selecciona un cliente de la lista. Selecciona un solicitante y nota que desde la ventana de solicitantes se pueden crear, editar o incluso eliminar. Ten en cuenta que el cliente puede ser una empresa u organización y el solicitante una persona. Selecciona el vendedor de la lista. Escribe una descripción de lo que estás cotizando, pero hago claridad en decirte que la descripción
no se trata de los bienes o servicios puntuales a cotizar. Solo describes en forma de prosa qué te propones cotizar. Por ejemplo, útiles de aseo para la planta ubicada en el kilómetro 5. Y más adelante, donde ingresas los ítems, puedes colocar escobas, traperos, detergentes, etc. Este campo es obligatorio llenarlo. Escribe las condiciones comerciales que se deberán tener en cuenta en caso de aceptar la cotización y llegar a una negociación, como por ejemplo, podrías informar que los bienes se entregarán en la bodega número 1 únicamente, y en fin, aquellas condiciones que se impongan para poder realizar la negociación. Validez de la oferta. En este campo indicas durante cuántos días le sostienes a tu cliente estos mismos precios de los bienes y o servicios. Nota que el sistema te propone cierta cantidad de días. Este dato es editable y viene de la configuración general de General Ledger. Puedes cambiar esta configuración si así lo quieres. De igual manera, la forma de pago y garantía vienen de esta misma configuración. Notas aclaratorias. Más campos para que te ayuden a darle más información y claridad a tu cliente. El campo descuento te permite que definas un descuento que aplicará para todos los bienes y o servicios de la cotización. Si tu deseo es aplicar descuentos a unos bienes o servicios y a otros no, entonces no llenes este campo. De igual forma, déjalo vacío si no vas a aplicar ningún descuento. Las escalas de precio te permiten cotizar en una de las 4 escalas que posee el sistema y que debes haber definido de antemano. Ten en cuenta que en las escalas de precio puedes definir un porcentaje de rentabilidad y será útil cuando el bien o servicio tiene un valor base y deseas aumentarle un porcentaje de rentabilidad a partir de ese valor base. La casilla Aplicar AIU te permite hacer cotizaciones donde apliques AIU. Por último, pulsas el botón Aceptar. Ahora podemos agregar a la cotización bienes o servicios, y esto lo conseguimos a través del menú Agregar ítems. Iniciaré agregando artículos del inventario. Para ello hacemos clic sobre el botón Inventario de mercancías o productos, buscas el producto y lo traes a la cotización. Ahora puedes cambiar la cantidad, ya que por defecto esta es 1. El sistema te propone el precio del artículo, dependiendo de la escala, pero este precio es editable. Ten en cuenta que cuando creas al cliente puedes asignarle una escala y si no lo haces, por defecto se asume la escala 1. Como puedes apreciar, el sistema te discrimina el subtotal, el valor IVA si el artículo es grabado y finalmente el total de ese artículo. También puedes ver el valor total de la cotización en el registro de la primera rejilla. Adicionaré un artículo más para que puedas apreciar cómo se va totalizando la cotización. Aprovecho para comentarte que la columna días de la rejilla superior indica la cantidad de días que han transcurrido desde la fecha en que se generó la cotización hasta el día de hoy. Puedes aplicar descuentos a ciertos artículos. Recuerda que al no especificar un descuento en la creación de la cotización, te deja abierta la posibilidad de aplicar descuentos de forma selectiva. El botón Inventario de servicios te permite adicionar servicios a la cotización. Estos servicios ya los tendrás creados de antemano. Por ejemplo, el transporte. Existen casos donde se desea agregar servicios de forma muy libre y además no necesitas guardarlos permanentemente como ocurre con los que te expliqué anteriormente. En este caso puedes usar el botón Adicionar ítem.
Debes digitar la descripción, el valor unitario, la cantidad, la medida, que normalmente para estos casos es unidad, la línea es opcional y en este ejemplo la ignoraré, y la tarifa del IVA en caso que el servicio sea grabado. Si el ítem solo contiene la descripción y el resto de campos se deja vacío, entonces este será usado como un título dentro de la lista de bienes o servicios. Además, es posible modificar el número ordinal para reorganizar el orden en que se presentan a la hora de imprimir la cotización. El botón presupuesto lo explicaremos en otro video donde generaremos una orden de trabajo a partir de la cotización, apto para proyectos. El botón eliminar permite quitar el registro seleccionado de la rejilla inferior. El botón A y U permite aplicar a la cotización los conceptos de administración, imprevistos y utilidades. Cuando pulsamos este botón se despliega una ventana de diálogo donde aparecen tres conceptos, si es que ya se han configurado de antemano. De lo contrario, deberás configurarlos. Esto se hace de forma muy sencilla. Solo debes usar el botón más y el sistema te despliega otra ventana de diálogo donde te solicita la cuenta, la cual debes seleccionar del PUC, el porcentaje y el IVA para el concepto de utilidad. Aquí te dejo un ejemplo. Finalmente aceptas. Para próximas ocasiones ya no tendrás que volver a configurar el AIU, sino aplicarlo. Para imprimir la cotización, selecciona el menú Reportes y seguidamente pulsamos el botón Cotización. Tendrás la posibilidad de mostrar una vista previa de la cotización impresa o enviarla por correo a tu cliente. Hay varias opciones del menú Reportes que veremos en otro video, así que pasaré al botón Cotizaciones negadas, que te solicitará un rango de fecha. Verás una gráfica de barras que también puede cambiar a vista de pastel. Y cuando cierras esta ventana verás un listado de cotizaciones negadas. Ya te había dicho anteriormente que para General Ledger no es lo mismo negada que anulada, y prometí explicártelo. Eso lo haré más adelante. Listado general. Exporta a Excel un listado de cotizaciones dentro de un rango de fecha. Indicadores. Despliega una ventana con 4 secciones y en la parte superior encontrarás un rango de fecha, mediante el cual puedes aplicar un filtro. La sección Cotizaciones pendientes refleja la cantidad de cotizaciones en sus diferentes estados, además del porcentaje al que equivale la cantidad dentro del 100%. Y a la derecha puedes observar la gráfica de estas cotizaciones pendientes. Esta gráfica la puedes ver por cantidad, por porcentaje de la cantidad, por monto y porcentaje del monto. Ahora fíjate que la información que se está visualizando es general. Puedes ver los indicadores por cliente. En este caso selecciona el cliente, ajusta el rango de fechas y ten en cuenta que el rango de fechas debe ser del mismo año. Y por último pulsas el botón de consultar. El sistema te muestra en una rejilla las cotizaciones agrupadas por estado, con su cantidad, porcentaje de cantidad, al igual que el monto y su porcentaje de monto. En la parte inferior puedes ver las gráficas por cantidad, porcentaje de la cantidad, por monto y porcentaje del monto.
La misma consulta que acabamos de realizar por clientes también la podemos obtener por vendedores que realicen cotizaciones. La sección Cotizaciones resueltas también te muestra las cotizaciones agrupadas por sus diferentes estados, tanto por cantidad como en porcentajes y su respectiva gráfica, que también puedes ver por cantidad, por porcentaje de la cantidad, por monto y porcentaje del monto. Seguidamente pasaré a explicarte el menú complementos. Y aunque hay una gran cantidad de opciones, por ahora solo explicaré una parte. Pero en los demás videos relacionados con el tema de cotizaciones, estudiaremos el resto. Veamos el botón Documentos, en el cual te permite vincular o anexar cualquier tipo de documento, ya sea PDF, Word, Excel, imágenes, videos, entre otros. Y en adelante podrás consultarlos fácilmente. Lo ilustraré con un ejemplo. Primero selecciona una cotización. Pulsa el botón Documentos. En la ventana de diálogo que se despliega, pulsa el botón Más. Selecciona un tipo de documento. Y ten en cuenta que estos tipos de documentos se crean de forma muy sencilla, asignando solo un nombre. Selecciona. Asigna un nombre al documento. Busca la ubicación donde éste se encuentra almacenado. Y aquí hago un paréntesis para informarte que estos documentos pueden estar alojados en un recurso de la nube y no necesariamente en el disco local de tu computador, lo cual te ofrece alta disponibilidad al igual que seguridad. Si deseas, puedes indicar la ubicación física donde reposa el documento, como por ejemplo el número del archivo y gaveta física. Y por último pulsas el botón Aceptar. Nota que se ha agregado un registro a la ventana de documentos, con el nombre que asignamos y un botón para poder visualizarlo. Dependiendo del tipo de archivo, el sistema buscará el software con el cual visualizarlo. Por ejemplo, si se trata de un archivo PDF, entonces abrirá el software disponible en tu computadora para visualizar archivos PDF. Es posible que en algún momento tengas la necesidad de volver a crear una nueva versión de una cotización, ya sea para el mismo cliente o para uno distinto. En este caso dispones del botón Duplicar cotización. Lo primero que debes hacer es seleccionar la cotización que deseas duplicar. Luego pulsas el botón Duplicar cotización. Si no cambias el cliente, a la hora de guardar, el sistema te pregunta si se trata de una nueva versión o si solo deseas duplicarla con un número distinto. Si eliges generar una nueva versión, entonces se usará el mismo número, un guión al medio y un número consecutivo que inicia en 1 y puede llegar hasta un máximo de 9, lo cual quiere decir que a partir de una cotización solo se pueden generar máximo 9 versiones. Si le indicas al sistema que no es una nueva versión, entonces te duplica la cotización, pero usa el siguiente consecutivo disponible. Puedes hacer cambios en la nueva versión o nueva cotización. Ahora, si usas esta opción, pero cambias el cliente, entonces el sistema te duplicará la cotización asignando el siguiente número consecutivo disponible. En ningún momento asumirá que es una nueva versión, ya que se trata de un cliente distinto al de la cotización original. Anular cotización. Como lo indica su rótulo, permite anular la cotización que tengas seleccionada. Y aquí te aclaro que la diferencia entre anulada y negada radica en que cuando pones una cotización en estado negada es porque el cliente de alguna forma te hizo saber que no está interesado en la cotización
y es posible indicar las razones, mientras que anular obedece a un evento donde lo más seguro es que lo hagas de forma unilateral. Las razones pueden ser muchas. De hecho, cuando anulas, el sistema solo te pide que confirmes la anulación. El botón Cambiar de estado te permite cambiar el estado actual de la cotización. Por ejemplo, si esta se encuentra en estado generado, podías pasarla a estado pendiente. Solo tendrás que indicarle el nuevo estado, confirmar e indicar las razones. El botón Seguimiento te permite realizar el seguimiento de las cotizaciones. En este caso, si lo pulsas, asumirá que se trata de la cotización que se encuentra seleccionada. Otra forma de hacer lo mismo es haciendo doble clic sobre una cotización. Por defecto propone la fecha actual. En la columna Seguimiento hay una lista de posibles estados. Te aclaro que esta lista es estática, lo cual quiere decir que no puedes ni editar, ni adicionar, ni eliminar estados. En la lista hay un estado que te he mencionado en varias partes del video, y es negar una cotización. Solo debes seleccionar este estado, escribir una observación y si deseas llenas los datos de contacto. Finalmente pulsas el botón de guardar. En este ejemplo no voy a negarla. Voy a suponer que el cliente me ha dado la esperanza de aprobarla en algún momento. Por lo tanto, selecciono con probabilidades. Escribo una observación. ¿Quién me atendió? Y aunque el sistema me propone una fecha y hora para una nueva cita, definiré la que acuerde con el cliente. Al marcar la casilla Agendar, el sistema me despliega una ventana de diálogo para definir recordatorios. Pero en este caso solo pulsaré Aceptar y la consultaré por este mismo CMI, ya que después de este paso queda guardada. Si ahora hago clic sobre el botón Agenda y busco la fecha en que me programé la nueva cita, puedo ver la fecha, hora y además información de la cita anterior. Supongamos que el cliente aprobó la cotización. Entonces vuelvo a la ventana de seguimiento, ya sea mediante el botón Seguimiento o haciendo doble clic directamente sobre la cotización. Indico que fue aprobada, una observación, el contacto y ya no necesito agendar, pero sí debo guardar. Si ingresas a la ventana de seguimiento, notarás que hay un botón de imprimir. Con este puedes obtener un listado de todo el seguimiento de la cotización. Hasta aquí concluimos la primera parte de las cotizaciones, pero te invito a que sigas viendo el resto de videos.